Imeinayan wayqipanaykuna iminayan kakushankichis alillanchu munayllachu maymantan uyarishawankichis. Bienvenidos amigos, esto es Teswa Rimaininchis. Nuevamente les saluda vuestro amigo Edison Takuri Cabrera y el día de hoy vamos a aprender el morfema wan, la terminación wan, pero con verbos transitivos. Primero que nada voy a explicarte qué es un verbo transitivo. Un verbo transitivo es un verbo que tiene un objeto directo, o también llamado con el nombre de complemento directo. Pero profesor, ¿a qué se refiere un complemento directo? Un complemento directo hace referencia a que la acción recae directamente en la acción verbal. Por ejemplo, yo puedo decir me hace caminar, o sea, a mí me va a hacer caminar, la acción me va a recaer directamente a mí. Bueno, solo es necesario entender eso para utilizar el morfema wan con verbos, con los verbos que se puedan decir así, por ejemplo, me hace caminar, me enseña, me ayuda, me canta, me baila, por ejemplo, no podría decirme volar, ¿no? Entonces es importante entender eso. Hay que utilizar verbos que tengan relación con el pronombre me. Muy bien, con toda esta aclaración comencemos. Veamos, ¿puedo decir me hace caminar? Claro que sí, el verbo caminar está representado en el quechua con la palabra puri, puri o purichi. Puri significa caminar. Entonces yo le quito la terminación i, le quito el morfema i, puri, yachay, wañuy, etc. Purichi wan, ¿qué quiere decir? Me hace caminar. Muy bien, veamos el segundo verbo, yachay. El verbo yachay se traduce como saber o conocer. Muy bien, yachachi, yachachi, yachachiwan, me enseña. Muy bien, yachachiwan. Veamos, wañuchi, wañuchi, hacer morir. Entonces digo, me hace morir, sería wañuchiwan, wañuchiwan. Veamos el último ejemplo, yanapay. El verbo es yanapay y sería yanapawan. Yanapawan me ayuda. Muy bien amigos, tenemos aquí el último ejemplito. Recalcando, yanapawan quiere decir me ayuda. Recordemos que este morfema se va a utilizar, repetimos, con verbos transitivos. Eso es muy importante que tengas en consideración. Muy bien amigos, hasta aquí este video. No te olvides de compartir este contenido, de darle me gusta, de activar la campanita. Recuerda que si estás viendo este video por las redes sociales, por el Facebook, puedes también seguirnos a través de el YouTube. Tenemos ya videos completos y ya completamente actualizados de Teswa Rimaininchis en esta página. Teswa Rimaininchis. Muy bien. Veamos entonces, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. No cabanca tupa kunanchis, tinco kunanchis camaña.